sobre la realidad brasileña y la pastoral brasileña. Ahí también expresé algunos criterios pastorales que pueden servir para toda América Latina, ¿no? Lo digo como referencia porque creo que esa charla puede servir. Yo agradezco al Señor esta oportunidad de poder hablar con ustedes, hermanos, obispos, responsables del CELAM, en el cuatrienio 2011-2015. Hace 57 años que el CELAM sirve a las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, colaborando solidaria y subsidiariamente para promover, impulsar y dinamizar la colegialidad episcopal y la comunión entre las iglesias de esta región y sus pastores. Como ustedes, también yo soy testigo del fuerte impulso del Espíritu en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, en Aparecida, en mayo de 2007, que sigue animando los trabajos del CELAM para la anhelada renovación de las iglesias particulares. Esta renovación, en buena parte de ellas, se encuentra ya en marcha. Quisiera centrar esta conversación en el patrimonio heredado de aquel encuentro fraterno y que todos hemos bautizado como Misión Continental. Características peculiares de Aparecida. Existen 4 características que son propias de la Quinta Conferencia. Son como 4 columnas del desarrollo de Aparecida y que le confieren su originalidad. Primero, un inicio sin documento de base. Medellín, Puebla, Santo Domingo comenzaron sus trabajos con un camino recorrido de preparación que culminó en una especie de instrumentum laboris, con el cual se desarrolló la discusión, reflexión y aprobación del documento final. En cambio, Aparecida promovió la participación de las iglesias particulares como camino de preparación que culminó en un documento de síntesis. Pero este documento, si bien fue referencia durante la Quinta Conferencia General, porque se iban aprovechando cosas que decían ahí, no se asumió como documento de partida. El trabajo inicial consistió en poner en común las preocupaciones de los pastores ante el cambio de época y la necesidad de renovar la vida discipular y misionera con la que Cristo fundó la Iglesia. Yo me acuerdo que empezamos, iban pasando los presidentes de las conferencias episcopales, decían cómo estaba su conferencia, ese fue el puntapié inicial, ¿no? Y después de ahí seguían todas las intervenciones y se fue armando la puesta en común. Ese fue el primero, no hubo un documento de base. Segundo, ambiente de oración con el pueblo de Dios. Para mí esto es clave. Es importante recordar el ambiente de oración generado por el diario compartir la Eucaristía y otros momentos litúrgicos, donde siempre fuimos acompañados por el pueblo de Dios. Por otro lado, puesto que los trabajos tenían lugar en el subsuelo del santuario, la música funcional que los acompañaba fueron los cánticos y las oraciones de los fieles. Estamos metidos en la oración del pueblo de Dios. Los días de semana teníamos poquita gente, qué sé yo, 80, 100 personas. Pero algún día feriado de peregrinación, o sábado, domingo, cuando hubo misa, no sé, el santuario es para 20.000 personas o más, así que estaba. Para mí esto es clave también. Tercero, es un documento que se prolonga en compromiso con la misión continental. En este contexto de oración y vivencia de fe surgió el deseo de un nuevo Pentecostés para la Iglesia y el compromiso de la misión continental. Aparecida no termina con un documento, sino que sigue, se prolonga en la misión continental. El documento es una etapa más, pero sigue, ¿no? Cuarto, creo que esto hay que rumiarlo bastante, es la presencia de Nuestra Señora Madre de América. Es la primera conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe que se realiza en un santuario mariano. Y la presencia transversal de María en Aparecida muy importante, ¿no?
una mariología sana, pero que está en el corazón de nuestro pueblo. Por ahí alguno me ha oído decir que lo que hicimos en Aparecida fue un milagro. A veces lo digo por el don recibido allí y también por un documento que nadie esperaba, ¿no? Que saliera 3 días antes o 4, ¿te acordás? Teníamos 2.240 modos. Bueno, y después salió como salió y armoniosamente trabajando todos, ¿no? Tercero, dimensiones de la misión continental. La misión continental se proyecta en 2 dimensiones, sabemos, programática y paradigmática. La misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las iglesias particulares. Evidentemente, aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las estructuras eclesiales, pero por la misión paradigmática. El cambio de estructuras, de caducas a nuevas, no es fruto de un estudio de organización de la planta funcional eclesiástica, de lo cual resultaría una reorganización estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión, porque nos metemos en esta dinámica de la misión, se van cambiando las estructuras, porque no pueden llevar adelante las que son caducas, ¿no? Las que están al día andan fenómeno. Es la dinámica la que provoca el cambio de estructura de la conversión pastoral, ¿no? Lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad. Y aquí la importancia que tiene la misión paradigmática. Y esto nos tiene que abrir un poquito los ojos porque puede estar el engaño, ¿no? Bueno, a ver, hagamos la misión continental, una misión para chicos, una misión para hospitales, una misión, y ya cumplimos y se acabó el partido, ¿no? No, creo que la paradigmática es continuamente en estado de misión la acción habitual de la Iglesia. La misión continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar la conciencia de una Iglesia que se organiza para servir a todos los bautizados y hombres de buena voluntad. El discípulo de Cristo no es una persona aislada en una espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad para darse a los demás. Misión continental, por tanto, implica pertenencia eclesial. También es clave para tenerlo en cuenta, ¿no? En la medida que se misiona, que se van cambiando la manera de organizarse la pastoral, se va adentrando en la pertenencia eclesial. Un planteo como este, que comienza por el discipulado misionero e implica comprender la identidad del cristiano como pertenencia eclesial, pide que nos explicitemos cuáles son los desafíos vigentes. Puede haber muchos, yo voy a marcar 2 nomás. Pero, ¿qué desafíos vigentes hay en este planteo, ¿no? Desafíos vigentes de la misionalidad discipular. Señalo 2, la renovación interna de la Iglesia y el diálogo con el mundo actual. Renovación interna de la Iglesia. Aparecida ha propuesto como necesaria la conversión pastoral. Esta conversión implica creer en la buena nueva, creer en Jesucristo, portador del reino de Dios, en su irrupción en el mundo, en su presencia victoriosa sobre el mal. Creer en la asistencia y conducción del Espíritu Santo, creer en la Iglesia cuerpo de Cristo y prolongadora del dinamismo de la Encarnación. En este sentido, es necesario que como pastores nos planteemos interrogantes que hacen a la marcha de las iglesias que presidimos. Estas preguntas sirven de guía. Voy a hacer unas preguntas, ¿no? Que están tomadas de un machete que le pedí a uno de ustedes, ¿no? Me mandaron un machete para poder
aterrizar en lo que tengo que decir, ¿no? Estas preguntas sirven de guía para examinar el estado de las diócesis en la asunción del espíritu de Aparecida, y son preguntas que conviene nos hagamos frecuentemente como examen de conciencia. Son preguntas que uno se las hizo una vez, cree que está bien, pero cuando se las hace otra vez a los 15 días o cuando hace una reunión en su parroquia, en su diócesis, se da cuenta que todavía hay que ahondar más, ¿no? Primera pregunta. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros presbíteros sea más pastoral que administrativo? Esto para los obispos es clave, ¿no? Una visita pastoral a una parroquia, que el moderador de curia, el ecónomo haga la parte administrativa, pero vos, cura, ¿cómo te movés pastoralmente, ¿no? Y acentuar eso. ¿Quién es el principal beneficiario de la labor eclesial? ¿La Iglesia como organización o el pueblo de Dios en su totalidad? Segunda, ¿superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos problemas que surgen? ¿Creamos un hábito proactivo? ¿Promovemos espacios y ocasiones para manifestar la misericordia de Dios? Para mí esto es clave, ¿eh? Estoy convencido que este es el tiempo de la misericordia de Dios para su Iglesia. Marcaría como prioridad ese, no sé, es reducirlo, decirlo así, pero ese apostolado de la misericordia, la dimensión misericordiosa de la Santa Madre Iglesia, la maternalidad de la Iglesia que cura heridas, ¿no? que va ayudando. Este cambio de época, lo comentaba ayer con los obispos brasileños, está lleno de heridos, gente que dejó la Iglesia por la mitad, que se fue, que volvió, y cada uno puede pensar, bueno, vamos a hacer un curso, que esto, que aquello. Mira, después de una batalla, lo primero que hay que hacer en un hospital de campaña es curar las heridas. Creo que hoy día la pastoral tiene que plantearse eso seriamente. La pastoral de la Madre Iglesia. Curar tantas heridas de gente que se fue, que se quedó a medio camino, que se confundió, que se desilusionó, que es pastoral de la misericordia, ¿no? No en vano Juan Pablo II tuvo una visión, un olfato de que la cosa podía ir por aquí. Hay una intuición muy grande en Juan Pablo. Bueno, lo marco. ¿Promovemos espacios y ocasiones para manifestar la misericordia de Dios? ¿Somos conscientes de la responsabilidad de replantear las actitudes pastorales y el funcionamiento de las estructuras eclesiales buscando el bien de los fieles y de la sociedad? Tercera, en la práctica, ¿hacemos partícipes de la misión a los fieles laicos? ¿Ofrecemos la palabra de Dios y los sacramentos con la clara conciencia y convicción de que el Espíritu se manifiesta en ellos? Cuarta, ¿es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos, en el buen sentido de la palabra, de los consejos diocesanos? Consejos diocesanos. Esta palabrita tiene que ser más usada. Estos consejos y los parroquiales de pastoral y asuntos económicos son espacios reales para la participación laical en la consulta, organización y planificación pastoral. El buen funcionamiento de los consejos es determinante. Diocesanos, sectoriales, parroquiales. Y creo, no se ofendan, pero lo digo de corazón, creo que estamos muy atrasados en esto. Buenos Aires, recuerdo de las parroquias, menos de la mitad tenía los consejos. Mover a los curas para que entren en esta dinámica cuesta mucho. Quinta, los pastores, obispos y presbíteros tenemos conciencia y convicción de la misión de los fieles
y le damos la libertad para que vayan discerniendo, conforme a su proceso de discípulos, la misión que el Señor les confía. Los apoyamos y acompañamos, superando cualquier tentación de manipulación o sometimiento indebido. Estamos siempre abiertos para dejarnos interpelar en la búsqueda del bien de la Iglesia y su misión en el mundo. Abierto a la interpelación, ¿no? Sexto, los agentes de pastoral y los fieles en general se sienten parte de la Iglesia, se identifican con ella y la acercan a los bautizados y distantes y alejados. Como se puede apreciar, aquí están en juego actitudes en esta pregunta, ¿no? La conversión pastoral atañe principalmente a las actitudes y a una reforma de vida. Un cambio de actitudes necesariamente es dinámico, entra en proceso, y solo se lo puede contener acompañándolo y discerniendo. El proceso de cambio de actitudes necesita del obispo acompañamiento y discernimiento. Es importante tener siempre presente que la brújula para no perderse en este camino es la de la identidad católica concebida como pertenencia eclesial. Esa es la brújula, lo católico como pertenencia eclesial. Esta era la primera parte de renovación interna de la Iglesia, que, acuérdense, discipulado, pertenencia eclesial. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, el desafío, renovación interna de la Iglesia. El segundo desafío, pero no lo pongo en orden, son dos desafíos. Diálogo con el mundo actual. Los dos tienen que darse contemporáneamente. Hace bien recordar las palabras del Vaticano II. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Aquí reside el fundamento del diálogo con el mundo actual. La respuesta a las preguntas existenciales del hombre de hoy, especialmente de las nuevas generaciones, atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo que hay que recorrer con la ayuda del Evangelio, del Magisterio y de la doctrina social de la Iglesia. Los escenarios y areópagos son de lo más variados. Por ejemplo, en una misma ciudad, la megápolis, ¿no?, existen varios imaginarios colectivos que conforman diversas ciudades imaginarias. Las tribus urbanas, por ejemplo, un fenómeno. Es decir, bueno, yo no voy a hacer todo un movimiento diocesano para atender las tribus urbanas, pero las tribus urbanas son un fenómeno de la variedad, representan algo mucho más profundo, una variedad, una manera nueva, distinta de organizarse de las megápolis, ¿no? Es un desafío enorme ese. Si nos mantenemos solamente en los parámetros de la cultura de siempre, en el fondo una cultura de base rural, el resultado terminará anulando la fuerza del Espíritu Santo. Dios está en todas partes. Hay que saber descubrirlo para poder anunciarlo en el idioma de esa cultura. Y cada realidad, cada idioma tiene un ritmo diverso. Esto es un desafío de este cambio de época, ¿no? Después supongo que se reordenará de nuevo, pero a nosotros nos toca vivir y evangelizar en este cambio de época. Entonces, estuve pensando cuáles son las tentaciones más frecuentes contra el discipulado misionero que hay hoy día en América Latina. Voy a mencionar algunas. La opción por la misionariedad del discípulo será tentada. O sea, no existe un seguimiento de Jesucristo
sin tentación. Desde el obispo para abajo, todos van a ser tentados. Sí, no se salva a nadie. Es parte de la vida cristiana, porque eso te lleva a la conversión, a descubrir dónde está el Espíritu de Dios, dónde está el espíritu del mundo, el demonio, ¿no es cierto? Es importante saber por dónde va el mal espíritu para ayudarnos en el discernimiento. No se trata de salir a cazar demonios, no es eso, sino simplemente de lucidez y astucia evangélica. Menciono solo algunas actitudes que configuran una iglesia tentada. Se trata de conocer ciertas propuestas actuales que pueden mimetizarse en la dinámica del discipulado misionero y detener hasta hacer fracasar el proceso de conversión pastoral. Una es la ideologización del mensaje evangélico. Es una tentación que se dio en la Iglesia desde el principio. Buscar una hermenéutica de interpretación evangélica fuera del mismo mensaje del Evangelio y fuera de la Iglesia. Un ejemplo, Aparecida en un momento sufrió esta tentación bajo la forma de asepsia. Se utilizó, y está bien, el método de ver, juzgar y actuar. Acuérdense el número 19, ¿no? Que decíamos vamos a usar esto. La tentación estaría en optar por un ver totalmente aséptico, un ver neutro, lo cual es inviable. Siempre el ver está afectado por la mirada. No existe una hermenéutica aséptica. La pregunta era, me estoy refiriendo a la tentación que hubo un momento en Aparecida. La pregunta era entonces, ¿con qué mirada vamos a ver la realidad para seguir este método de ver, juzgar y hablar? Aparecida respondió con la mirada de discípulo. Y así se entienden el porqué de los números 20 a 32, antes de empezar a hacer el análisis de la realidad. Era como un colirio, o sea, una purificación de la mirada de discípulo. Entonces nuestra hermenéutica es discipular. Hay otras maneras de ideologización del mensaje. Actualmente aparecen en Latinoamérica y el Caribe propuestas de esta índole. Sigo con esta tentación de la ideologización y menciono algunas ideologizaciones que aparecen, las que veo yo, capaz que hay más, seguro que hay más y que ustedes pueden ampliar este catálogo. Primero, el reduccionismo socializante. Es la ideologización más fácil de descubrir. Enseguida se pesca. En algunos momentos fue muy fuerte. Se trata de una pretensión interpretativa en base a una hermenéutica según las ciencias sociales. Abarca los campos más variados, desde el liberalismo de mercado hasta la categorización marxista. Hubo épocas donde estuvo más de moda uno, más de moda otro, ¿no es cierto? Interpretaciones de tipo socializante. Otra ideologización es la ideologización psicológica. Se trata de una hermenéutica elitista que en definitiva reduce el encuentro con Jesucristo y su ulterior desarrollo a una dinámica de autoconocimiento. Suele darse principalmente en cursos de espiritualidad, retiros espirituales. Termina por resultar una postura inmanente y autorreferencial. No sabe de trascendencia y por tanto no sabe de misionariedad. Yo no tengo nada contra el eneagrama, no, como sí, pero cuando vos te encontrás que en un curso de ejercicios espirituales, la primera semana de los ejercicios se hace en base al enagrama para conocerte a vos mismo, decime dónde termina el coloquio de misericordia con Cristo resucitado. ¿Pescan por dónde está la tentación? El psicologismo. Entonces hay una hermenéutica psicologista que termina en una cosa buena. No es malo, el autoconocimiento es bueno, pero no es la misionalidad discipular que estamos buscando.
Y ahí podemos ser tentados. Tercero, la propuesta gnóstica, bastante ligada a la tentación anterior. También suele darse en grupos de élites en América Latina con una propuesta de espiritualidad superior, bastante desencarnada, que termina por desembarcar en posturas pastorales de cuestiones disputantes. Acordémonos que fue la primera desviación de la comunidad primitiva y reaparece a lo largo de la historia de la Iglesia en ediciones corregidas y renovadas. Vulgarmente, a los que están en esta tentación se los puede denominar católicos ilustrados, por ser actualmente herederos de la Ilustración, es decir, una gnosis desde la cual interpretan el Evangelio y de ahí la pastoral y todo, ¿no? Una cosa interesante. Con el inicio del pontificado uno recibe cartas, propuestas, le hacen llegar inquietudes. Este tipo de fieles, de católicos, las propuestas, los deseos, a ver que con los nuevos aires que pueda haber, todas esas cosas que dice. Bueno, que se casen los curas, que se ordenen las monjas, que claro, que se dé la comunión a los divorciados, que no van al problema de fondo real, sino a estas pequeñas posturas ilustradas que nacen precisamente de este tipo de hermenéutica. Una cuarta es la propuesta pelagiana. Esto se da mucho en América Latina hoy. Aparece fundamentalmente bajo la forma de restauracionismo. Ante los males de la Iglesia se busca una solución solo en la disciplina, en la restauración de conductas y formas superadas que, incluso culturalmente, no tienen capacidad significativa. En América Latina suele darse en pequeños grupos, en alguna nuevas congregaciones religiosas, en tendencias exageradas a la seguridad doctrinal o disciplinaria. Fundamentalmente es estática. Si bien puede prometerse una dinámica, pero hacia adentro, involuciona, busca recuperar el pasado perdido. Y créanme que a mí me asusta esta. La Iglesia es un desastre. Escuché cuando el primer año del pontificado de Benedicto XVI tuve que intervenir en un caso con un fundador de un movimiento de este signo. Y su discurso terminó diciendo: la Iglesia como está ahora hay que dejar que fracase sola, porque ni Benedicto XVI con toda la teología que sabe la va a poder salvar. Y nosotros armar nuestros cuadros, nuestras congregaciones para renovar la Iglesia. Es el restauracionismo, ¿no? Una especie de cobertizo, ¿no?, que va acumulando debajo este tipo de variedades. Bueno, respecto a la ideologización, creo que con estos 4 basta, hay muchos más, ¿no? Otra tentación es el funcionalismo. Su acción en la Iglesia es paralizante, es lo contrario a la misionariedad, porque hay como un engaño ahí. El funcionalismo, más que con la ruta, se entusiasma con la hoja de ruta. La concepción funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia. Reduce la realidad de la Iglesia a una estructura de una ONG. Lo que vale es el resultado constatable y las estadísticas. De aquí se va a todas las modalidades empresariales de Iglesia. Constituye una suerte de teología de la prosperidad en lo organizativo de la pastoral. Acá hay un problema que se da en algunas conferencias episcopales. Creo que la tentación se da en todas, pero en algunas se dio con más fuerza, que es la elefantiasis de la conferencia, ¿no? Y entonces abrimos más
sectores o la organización, ¿no es cierto? Y eso, en última instancia, diluye la eficacia y nos hace ilusionar con un eficientismo que no es el de la gracia, no es el de la misión, es otro tipo de eficiencia, ¿no? Más empresarial. Tercera tentación, me preocupa, es el clericalismo. Es una tentación muy actual, en Latinoamérica, por supuesto. Curiosamente, en la mayoría de los casos de clericalismo, se trata de una complicidad pecadora. El cura clericaliza y el laico le pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le resulta mucho más cómodo, ¿no? Es así. Busquemos si es así. El fenómeno del clericalismo explica, en gran parte, la falta de adultez y de cristiana libertad en parte del laicado latinoamericano. O no crece, la mayoría, o se acurruca en cobertizos de ideologizaciones como las ya vistas, o en pertenencias parciales y limitadas. Existe en nuestras tierras una forma de libertad laical. Usted está atento a esto porque es bueno. A través de experiencias de pueblo, el católico como pueblo, formando parte del pueblo, es decir, del pueblo de Dios, ¿no? A través de la pertenencia a la Iglesia. Aquí sí se ve una mayor autonomía sana en general y se expresa fundamentalmente en la piedad popular. El capítulo de Aparecida sobre piedad popular describe con profundidad esta dimensión. La propuesta de los grupos bíblicos, de las comunidades eclesiales de base, de los consejos pastorales, va en la línea de superación del clericalismo y de un crecimiento de la responsabilidad laical. Podríamos seguir describiendo algunas otras tentaciones contra el discipulado misionero, pero creo que con estas ya nos basta, son las más importantes que, a mi parecer, tienen más fuerza en este momento de América Latina y del Caribe. Ojo que al describirlas estoy caricaturizando, pero para que se entienda un poco la cosa, dónde está la tentación. Ahí no son tan fuertes, pero la caricatura a veces nos ayuda a descubrir dónde está el mal espíritu. Algunas pautas eclesiológicas. Quinto. El discipulado misionero que Aparecida propuso a las iglesias de América Latina y el Caribe es el camino que Dios quiere para este hoy. Toda proyección utópica hacia el futuro o restauracionista hacia el pasado no es del buen espíritu. Dios es real y se manifiesta en el hoy. Hacia el pasado su presencia se nos da como memoria de la gesta de salvación, sea en su pueblo, sea en cada uno de nosotros. Hacia el futuro se nos da como promesa y esperanza. En el pasado Dios estuvo y dejó su huella. La memoria nos ayuda a encontrarlo. En el futuro solo es promesa y no está en los 1001 futuribles. El hoy es lo más parecido a la eternidad. Más aún, el hoy es la chispa de eternidad. En el hoy se juega la vida eterna. El discipulado misionero es vocación, llamado e invitación. Se da en un hoy, pero en tensión. No existe el discipulado misionero estático. El discípulo misionero no puede poseerse a sí mismo. Su inmanencia está en tensión hacia la trascendencia del discipulado y hacia la trascendencia de la misión. No admite la autorreferencialidad. O se refiere a Jesucristo o se refiere al pueblo al que debe anunciar. Sujeto, el discípulo misionero es un sujeto que se trasciende. Sujeto proyectado hacia un encuentro. El encuentro con el maestro que lo unge discípulo y el encuentro con los hombres que esperan el anuncio. Por eso me gusta decir que la posición del discípulo misionero no es una posición de centro, sino de periferias. Vive tensionado hacia las periferias, e incluso las de la eternidad en el encuentro con Jesucristo. En el anuncio evangélico, hablar de periferias existenciales descentra, y habitualmente tenemos miedo a salir del centro. El discípulo misionero es un descentrado,
El centro es Jesucristo, que convoca y envía. El discípulo es enviado a periferias existenciales. Segundo, la Iglesia es institución, pero cuando se erige en un centro, se funcionaliza y poco a poco se transforma en una ONG. Vimos en una de las tentaciones. Entonces la Iglesia pretende tener luz propia, la gran tentación de la Iglesia, tener luz propia, y deja de ser ese mysterium lune del que nos hablaban los santos padres, misterio de la luna. Se vuelve cada vez más autorreferencial y se debilita su necesidad de ser misionera. De institución, fundada por Jesucristo, se transforma en obra. Deja de ser esposa para terminar siendo administradora. De servidora se transforma en controladora. Aparecida quiere una iglesia esposa, madre, servidora, facilitadora de la fe y no tanto controladora de la fe. Tercero, en Aparecida se dan de manera relevante dos categorías pastorales que surgen de la misma originalidad del Evangelio y también pueden servirnos de pauta para evaluar el mundo como vivimos eclesialmente, para evaluar el modo como vivimos eclesialmente el discipulado misionero. Las dos categorías son la cercanía y el encuentro. Ninguna de las dos es nueva, sino que conforman la manera como Dios se reveló en la historia. Es el Dios cercano a su pueblo, cercanía que llega al máximo al encarnarse. Es el Dios que sale al encuentro de su pueblo. Existen en América Latina y el Caribe pastorales lejanas, pastorales disciplinarias que privilegian los principios, las conductas, los procedimientos organizativos, por supuesto sin cercanía, sin ternura, sin caricia. Se ignora la revolución de la ternura que provocó la encarnación del Verbo. Hay pastorales planteadas con tal dosis de distancia que son incapaces de lograr el encuentro. Encuentro con Jesucristo, encuentro con los hermanos. Este tipo de pastorales, a lo más, pueden prometer una dimensión de proselitismo, pero nunca llegan a lograr ni inserción eclesial ni pertenencia eclesial. La cercanía crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro. La cercanía toma forma de diálogo y crea una cultura del encuentro. Una piedra de toque para calibrar la cercanía y la capacidad de encuentro de una pastoral es la homilía. ¿Qué tal son nuestras homilías? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y que se la tienen que hacer los curas y los diáconos. ¿Nos acercan al ejemplo de nuestro Señor que hablaba como quien tiene autoridad? ¿O son meramente preceptivas, lejanas, abstractas? Pero para mí está la piedra de toque sobre la cercanía y el encuentro. Cómo uno tiene la homilía, ¿no? Y no nos olvidemos lo que es la teología de la homilía, ¿no es cierto? Esa ex opere operantis a través de la Iglesia. O sea, no es ni un ex opere operato como la tesis luterana, ni es un ex opere operantis meramente como el agua bendita. Es otra cosa que está en el medio, ¿no es cierto? Es un opere operantis, pero tirando al operato, y es un opere operato, pero no tan calificativo, pero es por la autoridad de la Iglesia. Y eso refleja también mi pertenencia a la Iglesia y cómo la vivo, ¿no? Una cosa que no puse acá, que se me pasó, y la puse en el discurso de los obispos brasileños, es que pastoral en última instancia es el ejercicio de la maternalidad de la Iglesia. O sea, ser pastoral es que la Iglesia sea madre, punto. Y a veces nos olvidamos de eso y la pobre es madrastra, ¿no? Cuarto, quien conduce, ya estoy terminando, quien conduce la pastoral, quien conduce la misión continental, sea programática como paradigmática, es el obispo. El obispo debe conducir.
que no es lo mismo que mandonear, pero debe conducir. Además de señalar las grandes figuras del episcopado latinoamericano, que las tenemos y que todos conocemos, quisiera añadir aquí algunas líneas sobre el perfil del obispo. Ya se lo dije a los nuncios en la reunión que tuvimos en Roma. Unos rasgos que creo que son claves sobre el perfil del obispo que yo considero importantes. Los obispos han de ser pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre, pacientes y misericordiosos. Hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Hombres que no tengan psicología de príncipes. Hombres que no sean ambiciosos y que sean esposos de una iglesia sin estar a la expectativa de otra. Más importante, el fenómeno de los obispos polígamos, ¿no? Es decir, que están casados con una, pero esperando a ver cuándo viene la promoción, ¿no? Hombres capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido, vigilar sobre su pueblo con atención sobre eventuales peligros que lo amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza de su pueblo. El obispo tiene que cuidar la esperanza de su pueblo, que haya sol y luz en los corazones. Hombres capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo. Y el sitio del obispo para estar con su pueblo es triple, o delante para indicar el camino, o en el medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se quede rezagado, pero también y fundamentalmente porque el rebaño mismo tiene olfato para encontrar nuevos caminos. No quisiera abundar en más detalles sobre la persona del obispo, sino simplemente añadir, incluyéndome en esta afirmación, que estamos un poquito retrasados en lo que a conversión pastoral se refiere. Conviene que nos ayudemos un poco más a dar los pasos que el Señor quiere para nosotros, los obispos, en este hoy de América Latina y el Caribe. Y sería bueno empezar por aquí. Bueno, les agradezco la paciencia de escucharme. Perdonen el desorden de la charla. Y les pido que tomemos en serio nuestra vocación de servidores del santo pueblo fiel de Dios. Porque en eso se ejercita y se muestra autoridad, en la capacidad de servicio. Gracias.